Yo soy Nancy Anguiano. Yo soy Beatriz Pelayo y esto es OT de Terapia. Es uno de los errores más grandes que se cometen generalmente sin querer. Escucho a las esposas quejarse mucho de que el esposo llega tarde de trabajar. El cuidado mutuo, claro, el respeto y el amor profundo, claro, que es el cimiento de la pareja. El que tiene tienda, que la tienda. Si tienes un matrimonio, tienes una relación, cuídala. ¿Cómo encontrar armonía entre nuestros sueños y las responsabilidades compartidas? ¿Cómo generar el vínculo, si no perfecto, más estable dentro de una relación? Nuestra invitada de hoy nos llevará por un camino que ella misma iluminará con sus consejos, su sabiduría, su experiencia en el complejo y dinámico mundo de la pareja. Nancy, ¿nos quieres presentar a nuestra invitada? Hola, buenos días. Hoy estamos grabando en la mañana. Buenas noches. No, estamos a la hora que nos vean. Necesito decirles yo que estamos grabando temprano, está padre. Estamos muy contentas porque tenemos una invitada muy especial. Les quiero presentar a una persona que admiro mucho, que es mi amiga desde hace más de casi 30 años. Eso habla mucho de su edad. De la de ella. Sí. Solo de mi edad. Y la verdad estamos muy contentos que estés aquí. Es Bárbara Collignon. Bárbara ha sido mi amiga por más de 30 años, ha sido mi consejera espiritual, ha sido mi maestra espiritual por muchos años. Y les quiero platicar una historia antes de decirles a qué se dedica. Hace algunos años, Bárbara escribió un libro sobre el perdón. Nos lo hubiéramos traído, pero bueno. Hizo un libro que está muy padre porque es un libro con ilustraciones. Y entonces es un libro muy práctico, es un libro pequeño. Y ella decidió hacerlo con ilustraciones para que lo pueda leer un niño pequeño o un adulto y pueda enseñar cómo perdonar de una manera práctica y muy didáctica. Y entonces cuando ella hizo su libro, dije, ¡ay, qué padre! O sea, me inspiró, se me hizo que fue un reto para ti importante y también le dedicaste mucho tiempo. Mucho. Y entonces se me hizo una idea increíble y además el resultado que tuvo a nivel de todas sus personas más cercanas fue muy interesante. Y entonces pasaron los años y platicamos después de mi libro. Y entonces, oye, Bárbara, pues quiero hacer mi libro y ándale. Y entonces ya me decía, ándale, ya termínalo. Y es que no sé qué y no sé qué. Total, para resumirles la historia, realmente Bárbara me inspiró en mucho para poder hacer mi libro y para poder tener el empuje y como la valentía de publicarlo y sacarlo a la venta. Y tú inspiraste mucho ese libro que está ahí, que se llama Cuando te dicen que tienes cáncer. Y en ese mismo proceso luego Betty también fue inspirada para hacer su libro. Entonces, digamos que eres la madrina de los libros. Fíjate. Lo que hace un libro. Lo que hace, qué lindo, ¿no? Inspiras vidas, inspiras libros, inspiras matrimonios, que es lo que más tiene aquí. Sí, sí. Y bueno, se las voy a presentar. Bárbara es consejera matrimonial, tiene más de 30 años de experiencia aconsejando matrimonios. Ella y su esposo hacen eso. Le mando un saludo a Fernando, que también lo quiero mucho, es un muy buen amigo. ¿Cuántos años tienes casada? Acabas de cumplir 50 años. 50 años de matrimonio. En diciembre del 2024 cumplimos 50 años de casados. Apenas nacíamos, Nancy, cuando Bárbara estaba contrayendo nupcias. Así fue. Y bueno, Bárbara también se dedica, además de dar las consejerías matrimoniales, pues es consejera espiritual, también da clases de Biblia, tiene varios grupos. Y yo ahí la conocí en una clase de Biblia. Ajá. Donde aprendí yo a conocer y a crecer en mi vida espiritual y eso transformó mi vida. Y entonces desde esos 30 años somos muy buenas amigas. Así es. Y pues muy bienvenida a tu programa. Esta es tu casa. Ay, muchísimas gracias. Me hacen sentir como en casa. Y estas dos tus discípulas, yo también fui tu alumna. Es increíble, sí. De verdad. Venía pensando en eso cuando venía para acá. Sí. Digo, qué padre cosechar de lo que uno siembra. Sí. Porque sembré en estos dos corazones hace muchos años y que me hayan invitado y que pueda yo compartir con ustedes y con su público pues las experiencias y lo que se pueda
sobre esto que tú dijiste, la relación de pareja que es tan compleja. Sí, maravillosamente compleja. Maravillosamente compleja, efectivamente. Tan placentera como dolorosa. Sí, sí, tiene de todo, ¿verdad? Ok, bueno, a mí me gustaría, porque hoy queremos hablar sobre las prioridades o cómo las parejas van poniendo prioridades, ¿no? Entonces, de repente, la mamá, cuando a lo mejor está en una etapa de los hijos chicos, pues de repente se enfoca más en los hijos, en hacer la comida, en a lo mejor arreglar la casa. O trabajar. O trabajar, o en su arreglo físico, o atender a sus papás. Y de repente, sin darse cuenta, o a lo mejor a veces un poco conscientemente, van dejando como al esposo en último lugar o en una de las últimas prioridades, ¿no? O luego al revés, el esposo empieza a darle más prioridad a trabajar y entonces le dedica demasiado tiempo a trabajar y está poco tiempo en su casa. O el fin de semana, pues mejor se va con sus cuates, o le da la prioridad al fútbol, o al deporte, al ejercicio, a los amigos, o también a sus papás, y de repente, o a sus hijos, y se pierde la pareja, y entonces de repente la esposa también está en una quinta o sexta posición de la prioridad. Entonces queremos hoy platicar de eso. A mí me gustaría preguntarte primero, como de lo que tú más, ¿qué es lo más común que pasa en este tema cuando recibes a las parejas en tu casa, cuando les das la consultoría o la consejería? ¿Qué es lo más común que has visto? Pues mira, yo creo que este tema de las prioridades es uno de los errores más grandes que se cometen generalmente sin querer, generalmente porque no hay conocimiento. La gente no sabe. Al menos yo no sabía, hace 50 años que me casé, yo no sabía la importancia de las prioridades. A mí nadie me habló de eso. Y es muy común en el noviazgo que tu pareja sea prioridad. ¿Por qué? Porque en el noviazgo, pues, estás presentando tu mejor cara, quieres conquistar a esa persona, entonces le das la prioridad. Y las hormonas están al tope. Exacto, ¿sí? Entonces, es muy fácil. En el noviazgo normalmente es la prioridad. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando nos casamos? O cuando una relación ya se formaliza. Sin querer empiezas a dejar esas prioridades. Yo creo la mayor parte de las veces por falta de conocimiento. ¿Sí? No creo que sea una cosa así como intencional. Claro. Uh-huh. Sencillamente no sabemos. Entonces, las personas no nos damos cuenta que cuando nos casamos necesitamos cambiar nuestras prioridades, acomodarlas, pero como no sabemos, normalmente seguimos con nuestras prioridades. Dice mi esposo muchas veces que él en su caso, yo en el mío, pero él más, siguió con su vida de soltero, uh-huh, ya casado. Y eso queremos, seguir con nuestra vida de solteros y ya estás casado. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no pones bien tus prioridades, la otra persona se siente relegada. Claro. Se siente rechazada muchas veces, uh-huh, que fue nuestro caso. Okay. Sí, sin darnos cuenta, nos herimos mucho. Él tenía sus prioridades más altas después de trabajar, eran sus amigos y la cacería. Era lo su que pasión, más le gustaba. Su hobby. Y entonces, siendo novios, yo no me di cuenta, pero muchas uh-huh veces dejó de acompañarme a lugares por irse, pero uno piensa que va a cambiar cuando se case, es, ¿no? mi proyecto, lo voy a cambiar. Exacto. ¿Y qué pasó? Claro que cuando te casas, y él en nuestro caso, él prefería irse a una cacería, irse con los amigos, en lugar de estar conmigo o con los hijos. Entonces, ¿qué va pasando? Que si tuviéramos conciencia, te das cuenta, así como ahorita tú decías, Nancy, uh-huh, en qué lugar estoy o en qué lugar tengo a mi pareja. Uh-huh. Y bueno, hay un caso que a mí me llama mucho la atención en todos estos años de consejerías y de conocer gente y conocer tantos problemas. Tuvimos el caso de una pareja donde él era campeón de triatlón. Entonces, wow, digo yo, todas estas personas atletas, digo, de verdad le dedican toda su energía, sí, todo al deporte. Son, ¿no?, admirables, la Son disciplina. Admirables. Sí. Y una vez
Otro triatlonista muy famoso lo vio y le dijo al final de una carrera, de un campeonato o no sé de qué, le dijo, felicidades, felicidades, puedes llegar muy lejos, pero nada más te digo, puedes llegar muy lejos y perder tu familia. Wow. Él era en ese tiempo pues prácticamente recién casado, tenía 2 niños chiquitos. Y lo que yo de verdad digo y admiro mucho en este hombre, que en aquel tiempo era un muchacho, un joven, dejó el triatlón, no totalmente, pero dejó esa carrera tan fuerte que llevaba cuando se dio cuenta que estaba abandonando a su esposa y a sus niños. Y la verdad, bueno, este es un caso así como fuerte, ¿no? Pero sí, de eso se tratan las prioridades, de saber quién es primero. Y como tú bien decías, muchas veces por los niños, por el trabajo, por tantas cosas, no nos damos cuenta que estamos perdiendo pues lo más valioso, que es una relación. Porque para mí la relación más importante es primero con Dios, pero luego tu pareja. Luego, claro, si tienes un matrimonio, cuídalo, ¿no? Bien dice el dicho, el que tiene tienda, que la tienda. Si tienes un matrimonio, tienes una relación, cuídala. Al negocio y al marido, atiéndalo como es debido. Ándele. Sí, así. Sí. Ok. Cuéntanos qué es lo que te dicen normalmente las personas en la consejería cuando no se sienten prioridad. ¿Qué reportan? ¿Qué es lo más común? O sea, como lo que más se presenta como en lo cotidiano, sí, ¿no? No, pues definitivamente las personas se sienten rechazadas, se sienten relegadas, porque muchas veces las prioridades están hacia los papás. Esto es algo que se ve más común de lo que creemos. Y eso hace que, por ejemplo, comentarios como, pues sí está bueno el arroz, pero el que hace mi mamá es mejor. La comparación. Entonces, ahí, digo, si es una vez allá, cada y cuando, pues no pasa nada. Pero cuando te están comparando continuamente, mi mamá hacía esto, mi mamá esto, o mi papá, eso hace que la persona se sienta menos. Claro, menospreciada. Menospreciada, sencillamente poco a poco hasta llegar al desprecio. Claro, ¿sí? claro. O sea, las prioridades es fundamental. Okay. Y desgraciadamente es muy poco conocido. Okay. ¿Sí? Y bueno, prioridades habla así, primero. Claro. ¿Cómo podemos alinear? Dale. ¿Cómo podemos alinear nuestras prioridades para fortalecer el vínculo de la pareja? Ok. Yo daría este consejo que lo damos en el curso de matrimonios, que luego me permitirán se me olvidó decir que das cursos de matrimonios. Sí, damos unos cursos de matrimonios, sí, desde hace 20 tantos años. Luego les pasamos los datos y todo, pero en este curso nosotros les damos algo muy práctico. Las prioridades tienen que empezar aquí, por una lista que tú hagas en tu mente y la puedes escribir también. Yo recuerdo cuando tomé la primera vez esta clase, este tema, nos dijeron, ¿en qué prioridad, en qué lugar está tu esposo? En ese caso, pues no éramos mujeres solamente en el grupo. Yo me quedé pensando y honestamente, porque creo que aquí se requiere mucha honestidad con uno mismo. Claro. Pues yo dije, yo creo que está como en el número 7. Porque para mí primero estaban mis hijos, primero estaba pues todo lo mío. Claro. Y creo que a él lo tenía como en el número 7. Pero también es importante ser honesto y decir, bueno, está en el número 7 o en el 3 o en el 4 o en el 20. Lo siguiente, si realmente uno quiere tener una relación sana, fuerte, es pon tus prioridades como deberían estar. ¿Sí? Entonces, también aquí se requiere honestidad. En mi caso, mi número 1 es Dios. Mi número 2 es yo misma, porque si yo no estoy bien, pues con todo lo demás, ¿sí? Sin llegar a ese egoísmo. Al egocentrismo. Ajá, no. Un lugar sano. Un justo medio. Un justo medio. Y inmediatamente después mi esposo. Y después hijos, trabajo, todo lo que quieras. En nuestro caso, como ya estamos solos, definitivamente pues es él. Después son mis hijos casados y mis nietos y todo, pero
o sea, desde que yo hice esa lista, se trata también de defenderla, de hablarla. Cuando yo hice esa lista, mis hijos vivían en mi casa. Eran dependientes de ustedes. totalmente. Y fue necesario decírselos a ellos, porque ellos se sentían que estaban antes que su papá, para mí. ¿Sí? Interesante. Porque esto es interesante. Cuando tú tienes una relación, aún entre amigas o amigos, tú sabes las prioridades o te sientes. Tú puedes decir, bueno, yo soy amiga de Nancy, pero si Nancy no me habla o sé que sale o va a tomar café con 20 amigas, pero a mí nunca me habla, pues yo digo, pues entonces, ¿en qué lugar estoy? ¿Sí? Y esto es importante. Mis hijos sabían que ellos eran antes que su papá, porque yo se los hice saber desde que nacieron. Desde chiquitos. Desde chiquitos. Entonces, cambiar esto dolió y costó. Dolió y costó. Y decirlo. Ok. Decirlo. Verbalizar es importante. Es importante. Porque entonces ellos, conforme iba pasando el tiempo, se empezaron a dar cuenta que era real. Que yo le daba su lugar a su papá antes que a ellos. Y esto ha sido importante aún ahora que están casados. Claro, modelaste. Exacto, porque ahora mis hijos, los 4, saben que sus parejas tienen que ser su número 1. Y esto es importante no solamente de parte, han oído las dos como psicólogas y todo, el cordón umbilical, ¿no? Entonces, es que no se ha cortado el cordón umbilical y siempre pensamos en el hijo, pero muchas veces los papás no lo cortan. No lo cortamos. Así es. Y entonces la mamá o el papá se quiere seguir sintiendo número 1 en la vida del hijo casado. Imagínate el daño que hacemos. De hecho, ayer platicamos un poco de eso en nuestro programa de hijos de padres tóxicos. Hablamos un poco de ese tema, justamente. De los padres que no dejan crecer a sus hijos y no los dejan ser libres, ¿no? Así es. Entonces, las prioridades abarcan no solamente la relación matrimonial, sino la relación familiar. Y cuando los hijos se van, la relación con los hijos. Porque mi yerno o mi nuera tienen que saber que yo ya me hago para atrás. Pasaste a segundo término. Exacto. O tercero. Un día mi hija, la más grande, comentó, es que ahora mi familia es, y habló de su familia y dijo, y ya ustedes son mis familiares. Sí, tu familia nuclear. Sí. La primera. Ajá. Y se siente feo, ¿eh? Horrible, hay un rechazo ahí. Sientes como que, ¡ay! Pero es relegó? Verdad. Si ella no puede, o sea, tiene que poner a su esposo, a sus hijos como prioridad, entonces los papás quedamos en el segundo círculo. Exacto, en el segundo círculo. Y eso si tienes una buena relación, ¿no? Pero esto es en todas las relaciones que hay un compromiso. ¿Sí? Ok, yo te quiero preguntar ahora ¿qué te dicen los hombres? ¿Qué es lo que más seguido reportan cuando no se sienten prioridad? Platícanos. Muy buena pregunta. El varón necesita ser aceptado, admirado. Admirado. Sí. Esa es la necesidad más grande del varón. Y entonces imagínate cuando no se sienten prioridad. ¿Sí? Ellos se sienten, yo he oído mucho esta frase, me siento un 0 a la izquierda. Se sienten que nada más, por ejemplo, cuando la mujer no trabaja, por ejemplo, se sienten como que son nada más el cajero automático que tiene que ir a llevar dinero, el proveedor, pero no se sienten tomados en cuenta ni en consejo, ni en tiempo, ni en... Integrados en su propia familia. en su propia familia. Por eso son tan importantes. Que deberían liderar. Claro. Al lado de su compañera. Así es. Entonces, esto que me acabas de preguntar es de las quejas más comunes en el hombre. Y cuando trabaja la mujer e incluso genera más ganancias económicas, debe haber un desequilibrio ahí. Hay un desequilibrio cuando no hay una buena comunicación y acuerdos. Los acuerdos. Todo esto es tan importante hablarlo. Creo que también otra de los errores más grandes, no solo en las prioridades, sino en todo, es que no se hablan las cosas. Por eso te decía, qué importante decir, mi prioridad es mi esposo. Y para mis hijos, que ellos sepan y que se note, ¿no? Que lo hagamos real. Entonces,
Tocaste una cosa al principio muy, muy cierta. Por ejemplo, porque a veces me dicen, bueno, pero si tengo un bebé chiquito que me toma tanto tiempo. ¿Es prioridad? Es prioridad. Pero si mi esposo sabe que él es prioridad, cuando yo tengo un bebé que me requiere Demanda todo de horas, ti. demanda todo, yo puedo hacer saber a mi esposo de todos modos que él es prioridad. Que le ponemos como una pausa, un rato, un tiempo, Ujú. ¿sí? Un tiempo. Así es. Cuando la mujer, por ejemplo, tiene que salir a trabajar y tiene exigencias, también que sea un tiempo, porque también al rato puede llegar a ser la prioridad del trabajo. Claro, muy común. Muy común en los dos, en hombre y en mujer. Más ante esta sociedad caótica que requiere más economía. Así es. Más, sí. Sí, entonces todo es cuestión, empieza por, como te decía, en tu mente, decirlo, tenerlo, defenderlo, decirlo continuamente para que la otra persona se sienta tan importante como es. Y no solo decirlo, sino demostrarlo. ¿Sí? Nos has llevado a tu intimidad. Nos platicaste y nos compartiste que al inicio tuvieron problemas tú y el ingeniero. ¿Nos quieres platicar cómo llegaron a ese curso, a esa resolución y a ser la pareja tan admirable que hoy son? Sí, bueno, es toda una historia. Es todo un proceso de muchos años. Muchos años, sí. Realmente, híjale, yo no acabo de darle gracias a Dios de lo que hoy estamos viviendo. Porque fíjate, los primeros 21 años de nuestro matrimonio fueron realmente malos. Malos porque había todo esto que te estoy platicando no existía. No teníamos bien puestas nuestras prioridades, no había comunicación, había alcoholismo de parte de mi esposo, pero de mi parte había muchísimo enojo, rencor. Vivía enojada. Mis hijos aún se acuerdan. Frustrada. Entonces fue un proceso muy, muy difícil porque yo pensaba y pensaba, me voy a divorciar, me quiero divorciar. Gracias a Dios no lo hice. Y llegó un momento donde conocí a Dios. Esa fue mi salvación en mi caso. Y eso me hizo como recapacitar y decir, bueno, ya tenía yo 4 hijos y dije, ¿qué quiero de mi vida? Realmente el decir me quiero divorciar era como una salida. Y al empezar a cambiar yo y tener paz en mi corazón, esto fue llevándonos a que yo pues lo aceptara, no su alcoholismo, pero empecé a romper un poco con la codependencia. Aquí mi amiga psicóloga me ayudó mucho en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Sí. Empecé a entender lo que pasaba conmigo, si lo pudiera, ¿cómo se dice eso? Como metáfora, dibujar. O como dibujar. Podría poner un cochecito con una cometa, un papalote. Entonces yo era el papalote y él llevaba el cochecito. Entonces si él se ponía una buena borrachera, el papalote iba acá. Claro. Si él estaba bien unos días, entonces el papalote andaba acá. Y fue cuando me di cuenta que yo dependía emocionalmente de lo que él hacía. De lo que él hacía. O cómo estaba. Que justamente esa es la codependencia. Sí, ahí ¿no? aprendí con Nancy precisamente, porque yo decía, yo nunca voy a ir con un psicólogo. Y Dios pero nunca fuiste. Nunca fue. Ella iba a tu casa. Ella vino. Teníamos cafeterapias. Y cafés llorosos. Y cafés llorosos también. Y gracias a Dios. Tuvimos muchos cafés llorosos y mucha cafeterapia. Ahora tenemos con té de terapia. Ajá. Así es. En aquel tiempo era con café. Y bueno, y poco a poco fui cambiando yo. Y yo estoy convencida de que en una relación la dinámica cambia cuando uno de los dos cambia. Así es. Y correcto. empecé a cambiar. Mis hijos lo empezaron a notar y gracias a Dios, él dejó de tomar un día a los 21 años de casados y empezó otro proceso diferente y logramos tener una mejor relación donde no había comunicación, donde nuestras prioridades estaba todo al revés. Y gracias a Dios conocimos todos estos principios, porque no dejan de ser más que principios que
son bíblicos, pero realmente son De vida. De vida. Son claro. principios universales. Son principios de sabiduría, ¿no? Así es. Y que se repiten en muchos libros sagrados. Así es. De diferente... Y no solo en los sagrados, yo creo que... En psicología, en todo. Yo creo que En autoayuda. Son los mismos principios terapéuticos y los mismos principios de autoayuda y los mismos Así principios es. que tienen que ver con cómo lograr tener un buen matrimonio y que realmente el otro se sienta prioridad. O sea, Así es. tu prioridad número 2 o 3, no la 7 o la 6. Exacto. Sí, porque uno de mis temas favoritos de lectura es matrimonios. Los compro en... Compulsivamente. Así, donde vaya, me encanta ese tema y me doy cuenta de eso. No importa si el autor es de qué religión o si no tiene religión o si es psicólogo o no, generalmente llegas a los mismos puntos, Así los es. mismos principios. Como bien dijiste, son universales. Son universales. Y al empezar, esto es algo que hemos visto también, que la gente a veces dice, ay, ¿servirá? ¿No servirá? Pero no hay más que ponerlos en práctica para empezar a ver si funcionan. Y en nuestro caso empezaron a funcionar. Y empezó a haber una comunicación que no existía y empezó a haber una armonía que no existía. Al él salir del alcoholismo, yo tuve que cambiar también, pues muchas de mis... Salir de la amargura. De mil cosas, aprender a perdonar. Por eso tuve que escribir aquel librito. Fue tu terapia personal. Sí, la verdad, sí. Eso hacen los libros. Exacto. Escribir sana. Así es. Y poco a poco, pues el matrimonio se fue sanando y empezamos prácticamente al mismo tiempo que empezó a sanar nuestro matrimonio, a compartirlo. En la iglesia donde estamos, nos pidió la pastora que compartiéramos esto con 3 parejas que se iban a casar. Le dijimos, ¿pero cómo? Si apenas nosotros estábamos gateando en sí, ni caminando. En la nueva todavía. vida. Y nos dio unos libritos, nos dijo, vayan empezando con esto. Y eso fue lo que para nosotros fue maravilloso, porque pues si yo voy a hablar de algo, lo tengo que poner en práctica. Sí. Entonces había temas de la comunicación. Pues tenemos que aprender a comunicarnos. Había temas sobre prioridades. ¿Cómo están mis prioridades? Las responsabilidades, ¿cómo? Y eso fue lo que fue, además de que empezamos a ayudar gente, que desde entonces empezó el curso de matrimonios. Sí. Los más beneficiados hemos sido nosotros. Qué padre. Sí. Me gusta porque creo que qué valioso poderte sentar como consejera con una persona que tú ya pasaste por ahí. O sea, que no le vas a contar una historia bonita como de Disney. Así es. Sino, oye, pues yo también sé lo que es, yo también estaba ahí, yo también tenía estos problemas, tenía estas equivocaciones y tuve O estas que hacer luchas. una transformación en mi vida, ¿no? Así es. Te quiero yo preguntar, dos cosas que yo escucho mucho en el consultorio. Una, escucho a las esposas quejarse mucho de que el esposo llega tarde de trabajar. Y entonces, ¿cómo podemos, o sea, qué le dirías tú a un esposo cómo le comunicarías qué tan importante es que pudiera llegar lo más temprano que puede a su casa? ¿Qué tan importante es para la mujer esta parte? Porque es algo que yo escucho mucho de ellas. Así es. Que se quejan y es una como dificultad continua. Y bueno, primero si quieres contestar esto y ahorita te hago la otra pregunta. Definitivamente, ¿qué siente la esposa cuando el esposo llega tarde? Ya como una rutina. Pues que no le importa o que es más importante el trabajo u otra cosa, ¿no? Tan sencillo como si yo te invito a tomar un café o a comer o a lo que sea y siempre llegas tarde. ¿Qué siento? ¿Qué siente la otra persona? El valor. El valor. Entonces, ¿qué le diría? Que se lo comunique a su esposo, pero... Bonito. ¿Sabes asertivamente. qué? Asertivamente, pero sus sentimientos. Es que muchas veces en los matrimonios convertimos el matrimonio en un campo de batalla. Así es. ¿Sí? En un campo de batalla, en un juego de fútbol, a ver quién gana. Un juego de poder. Cuando se nos olvida que somos un equipo. Entonces, parte de lo que damos en el curso de matrimonio es cómo resolver conflictos. Y una de las maneras
una forma de poder resolver los conflictos es habla de tus sentimientos. Porque ¿qué pasa? Yo me pongo en el lugar de esas mujeres. Yo así fui. Y me daba muchísimo coraje que llegara tarde, pero al mismo tiempo tampoco quería que llegara porque no tenía ganas de verlo, pero me daba coraje que estuviera afuera. Y es todo sentimientos encontrados. Muchos sentimientos. Muy confuso. Cuando aprendimos a hablar, a comunicarnos, parte de lo que aprendí, y él también, fue comunica tus sentimientos. No, mira, cuando llegas tarde, me siento así, así y así. Es diferente a como yo lo hacía, gritando, el reclamo, la ley del hielo, pues tú, ahora no te hago de cenar. El tú siempre. Ajá. En lugar de todo eso, esperar a un tiempo tranquilo y decirle, ¿sabes qué? Siempre que llegas tarde me siento abandonada, me siento hecha a un lado. Estoy tan cansada de los niños o del trabajo y tenía ganas de que llegaras y nos hiciéramos un sándwich o irnos a tomar unos tacos. Pero cuando es en un buen momento, el esposo puede recibirlo. De otra manera, ¿qué recibe? Una queja, un pleito, un reclamo. Ajá. Y entonces, cuando nosotros recibimos reclamo, ¿qué hacemos? Levantamos una barrera. O contestamos con agresión. Con agresión. ¿Sí? Tenemos un episodio donde platicamos un poco de esto, que es en el del manejo del enojo, que se los recomendamos mucho. Y ahí platicamos, Betty y yo, cómo enseñar, cómo comunicar el enojo de una manera asertiva, cómo manejar el enojo y cómo comunicarlo, haciendo mensajes yo. Entonces, si quieren aprender, les dejamos de tarea. Búsquenlo. El episodio del enojo, de hecho, creo que es uno de los mejores episodios que hemos grabado. Sí, ha tenido buen rating. Antes de que le hagas esa pregunta, para no desviarnos, la que tienes en mente, yo te quiero agradecer porque cuando yo llegué a tu casa, a tus clases, yo era un bicho raro, porque ahorita Nancy hace mención del estereotipo. A su consulta llegan mujeres que no trabajan y cuyo esposo sí, un esquema tradicional. Cuando yo llegué a tu casa en plena crisis, hace 22 años, yo era la que trabajaba. Yo tenía una posición de liderazgo de alta gerencia y había pocas mujeres, por lo menos en mi círculo, y entonces no es que a mí me reclamaran nada, sino que yo me sentía fuera de lugar. Mi mundo era ese. El salir, el llegar tarde, el desgastarte. La prioridad era el trabajo. Era mi primer trabajo de alta gerencia, mi primer posición. Y entonces yo tenía que cuidarla porque era la única mujer. Además era joven. Yo tenía 23 años cuando fui nombrada directora general. Entonces el llegar a tu casa y escuchar tus clases me ayudó mucho a centrarme en prioridades, a hacer de mí una prioridad, no el trabajo, porque desde ahí estaba mal organizada mi vida. Pero ahora me encuentro con muchas mujeres en esta dinámica que no van a terapia y que sus casas son el centro de batalla porque hay un varón que se siente desatendido, rebasado, cuidando niños o no cuidándolos para castigar a quien llega con más salario, con más cansancio porque trabajó más. Y entonces son tan útiles estos consejos, pero me gustaría también hablarle a estas chicas que están escalando en esas posiciones, que no tiene por qué dejar atrás la carrera. Es tan difícil, es un arte balancear. Sí. Yo no quiero hablar de equilibrio porque pienso en el equilibrista del circo que está sobre la cuerda y inminentemente va a caer, con red o sin red, abajo. Pero más bien el balance, la armonía de cuando hay proyecto y hay pareja, dices, le vamos a apostar 5 años a este proyecto que me toca liderar a mí, porque a mí se me dio la oportunidad. Y la vida es buena, después viene la oportunidad para el otro, si es que la busca y le trabaja. Así es. Pero yo te quiero agradecer en este punto del llegar tarde y recibir reclamos. Yo nunca los recibí, reitero, pero sí hay una culpa en la mujer. Claro. Porque te han programado generalmente para el esquema tradicional. En el rol más tradicional, más pasivo. ¿no? Así es. Sí. Digo, económicamente. Finalmente, en mi consultorio también hay mujeres que trabajan y tienen la misma queja. Sí. O sea, la no culpa. solo las mujeres, no, la queja de que sus esposos llegan tarde. O sea, aunque ellas también trabajan algunas, para la mujer creo que es muy importante
que su esposo llegue lo más temprano posible y pueda estar con ella. Sobre todo cuando hay niños, ¿no? Cuando hay bebés. Cuando hay Y niños o no hay cuando niños. no. Porque en mi caso... Para mí, yo lo veo en todos los Sí, diferentes tipos de familias. Sí. Y creo que es importante para la mujer sentirse que ahí viene mi esposo porque ya quiere estar conmigo Así y es. quiere Sí, pasar depende tiempo del conmigo. rol, ¿no? Hay trabajos ahora donde la mujer viaja, donde la mujer no llega simplemente Así Bueno, es. por meses, semanas. Pero fíjate, Las nuevas volvemos roles. a lo que hablábamos hace rato. Cuando tú tienes acuerdos, Ujú, cuando tú haces equipo, todo se puede balancear. ujú. Y no quiere decir, digo, en un equipo, cualquiera que me diga, sea de fútbol o sea en una empresa o lo que sea, tiene sus pros, sus contras, sus buenos tiempos, pero cuando hacemos equipo, podemos hablar las cosas y hacer acuerdos y decir, a ver, en este tiempo yo voy a trabajar tanto que voy a tener que llegar tarde, pero cuando las cosas se hablan y yo sé que soy prioridad para mi esposo y él sabe que es mi prioridad, las cosas se acomodan. Al menos puedo decirle que no era tu prioridad. A ver, sí estás llegando muy tarde, pero ¿qué tal si el sábado nos damos tiempo y dejamos a los niños con mis papás y nos vamos a comer juntos Sí, y nos vamos al cine? sí. Todo es cuestión de acuerdos y del sentimiento de equipo. Aún en los peores escenarios, ¿no? Cuando hay migración de parte de Sí. uno, cuando hay personas en situación de cárcel, Así es. de hospital, Así aún es. en esos peores escenarios debe haber estos acuerdos Así y esta es. De comunicación. hecho, fíjate, aún en parejas divorciadas, Claro. cuando hay un sentimiento de equipo por el bien de los hijos, por el bien de ellos, porque cuando viene un divorcio, pues sale tanta gente afectada, pero aún ahí puede haber acuerdos. Yo conozco ya muchas parejas que han pasado por divorcios, pero cuando hay un acuerdo, cuando hay acuerdos, es más fácil No, pues se manejar la ahorran un situación. montón de problemas. Se ahorran un montón de problemas. Ok, ahí te va mi La segunda otra pregunta. pregunta. Y estoy pensando en otra. Pero bueno. Ándale. Otra queja que yo escucho mucho de mis pacientes hombres es el tema de que no están satisfechos sexualmente. Que la esposa muchas veces no está dispuesta o no es una prioridad para ella compartir esta parte con el hombre, y entonces muchas veces el hombre se siente muy frustrado y muchas veces con esta dificultad para poder mantener la fidelidad porque no está satisfecho. ¿Qué piensas? Te la voy a contestar con otra pregunta. Ay, a mí no. ¿A ti? Pero fíjate, ¿qué Está bien. pasaría si esa esposa se siente prioridad? Ándale, buena pregunta. ¿O no? El amor se hace a las 6 de la mañana con el buenos días. Todo. ¿Sí? Es que mira, si tú te sientes prioridad, cuando una persona se siente prioridad en su relación, Sí. haces todo por la otra persona, Ujú, a pesar de que tengas trabajo, hijos y todo lo demás. ujú. ¿Por qué? Te lo puedo contestar con mi propia vida. ¿Sí? Todo el tiempo de mi matrimonio, esos 21 años, yo no me sentí prioridad. Ujú, Te puedo decir que ni siquiera volviendo del viaje de bodas. ok. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de una mujer Cerrarse. que no se siente prioridad? O cerrarse. Dejémoslo en persona, porque también hay el caso opuesto, revés, ¿no? claro. El hombre también castiga. Exacto. Entonces, si te sientes que no eres prioridad, de alguna manera quieres enojada, vengarte o enojada. O sea que podrán, digo, yo entiendo que muchas veces o casi todas las veces, porque no me gusta, ya no hablamos ya no de hablamos de todo y totalitarios, siempre. intentamos no Nancy hacerlo. está aprendiendo a no totalizar y generalizar. Sí. O sea, yo veo en el caso de algunas de mis pacientes que claro que es una agresión pasiva. O sea, están enojadas, están heridas, están dolidas, muchas veces de cosas de mucho tiempo que traen arrastrando un costal gigante de resentimientos de muchas cosas. Así es. Y entonces, pues claro que no tienen ganas de abrirse sexualmente ni de tener intimidad. Y por el otro lado, él, pues está sufriendo y batallando con esa parte. Yo lo que trabajo con ellos es, pues, reconquista a tu esposa, Así ¿no? es. O sea, ese es el consejo más común que doy. Tienes que reconquistarla, tienes que volver a ser romántico, tienes que volver Así es. a expresarle de alguna Lo manera importante que es te ella. importa, que la amas, Así es. que te gusta, y necesitas hacer el previo de la conquista. Así o sea, es. tienes que esforzarte para
llévatela a cenar, dale las flores, cosas que parecen muy cursis o muy tradicionales, pero que a todas las mujeres les gustan. O a la Ahí está mayoría, tu totalitarismo, no a todas nos mayoría, gusta eso. acabo de decir a la mayoría. Sí, es que ahí está el conocimiento. Acabo de decir a la mayoría, pues. Pero Bárbara, A la, que conozcan a su esposa, ¿te fijas? que le gusta a su esposa. Eso. Bueno, claro. El conocer ¿qué le gusta? a la pareja. Obviamente, pues, Así o sea, es. no, a lo mejor no a todas, Sí. pero a la mayoría. Haz lo que le gusta. Pero tiene que haber un previo. Así es. Porque si el hombre no se esfuerza en el previo, pues O la mujer. Hablamos O la de- mujer. Es que hablemos de las personas, de Bueno, la pareja. Lo que pasa es que está sí, bien, sí pero- entiendo a Nancy porque generalmente es el hombre el que se queda como frustrado y la mujer es la que... Te voy la a que es- contar de un grupo de mujeres que vive Al lo revés. inverso, sí. Sí, Por eso sí me gusta creo. hablar de personas Sí, más lo que de creo. géneros. Pero volvemos a lo mismo. Cuando tú te sientes importante en una relación, Sí. cuando tú te sientes segura, porque la prioridad te da seguridad, Es correcto. la prioridad te da confianza. Sí. Y yo te puedo decir, conforme a la pregunta que hiciste, mi vida sexual cambió Ujú. y no es porque haya cambiado posiciones ni nada de eso, sencillamente la seguridad, la confianza, el sentirte amada, el sentirte segura y el igual hace que una relación mejore en Entonces hay todas mucho las más áreas. disposición y más Exacto. disfrute. Una relación plena. Una relación Y consciente. plena. Así Porque es. estoy consciente de mí, me conozco, te conozco y entonces hay plenitud. Y puedo confiar. Ujú. Sí. Y entonces te proveo de lo que necesitas. Así es. Por eso las prioridades para mí es parte así como del fundamento, el cimiento de una buena relación matrimonial. Y es que el amor se conforma por decisiones diarias compartidas. Así es. Nosotros en el curso les decimos, el amor empieza por prioridades. Sí. Entonces, todo esto pues trae un cimiento fuerte para cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, cuando viene muerte de alguien, Sí. Está fundado en algo fuerte. Y eso es el cuidado mutuo, Así es. porque hablamos mucho en este podcast de autocuidado, pero existe el autocuidado mutuo, el cuidado mutuo, Claro. el respeto y el amor profundo, Claro. que es el cimiento de la pareja. Así es, sí. Ya casi se nos terminó el tiempo. Entonces a mí me gustaría como que nos pudieras decir cuál es el consejo, cuáles consejos o cuál conclusión para ti es. O sea, ¿qué le podrías decir a nuestros fans, a la gente que nos ve? ¿Qué les podrías decir como en un resumen o en una conclusión? Miren, yo creo que si hay algo importante en nuestras vidas es una relación de matrimonio, si quieres casarte. O de si vida la juntos. tienes, o de Ujú. vida juntos. Que sea una relación de compromiso. Y yo creo que un arquitecto, por ejemplo, tú llegas a un despacho de arquitectos, está lleno de libros de arquitectura. Vas al consultorio del doctor, está lleno de libros de doctores, de medicina, de enfermedades, de títulos, ¿o no? Y yo quisiera decirles a todos, al público y a todos, ¿por qué no nos preparamos para el matrimonio? ¿Por qué no tenemos libros acerca del matrimonio? Cursos, podcasts, talleres, conferencias, Todo lo que puedas. retiros. Hay tantas cosas y yo creo que hoy, el día de hoy, con tanta información a través de internet, o sea, en cualquier momento del día y de la noche puedes buscar en tu teléfono y asesorarte e informarte, tener preparación. No nos preparamos para el matrimonio. Para la decisión más importante de tu vida. Así es. ¿Con quién vas a compartirla? Exacto. Entonces, por eso es que tenemos estos cursos de matrimonio por tantos años queriendo informar a la gente, formarla y que vean, nosotros siempre le decimos, no somos psicólogos, no somos terapeutas, somos un matrimonio y no solo nosotros, tenemos más matrimonios que nos ayudan. Somos matrimonios que hemos vivido, hemos salido adelante y lo que queremos compartirles es cómo lo hicimos y que vean que sí se puede. Nuestro mensaje es de esperanza y de sí se puede. Yo quiero aclarar que es un curso que está basado en principios bíblicos. Así es. Sin embargo, pues son principios universales como ya lo platicamos.
Son 8 semanas, Ujú. una vez por semana. Los tenemos los miércoles de 8 a 10 de la noche en nuestra casa. Les dejo los datos. ¿Todavía das el curso online? O sea, ¿todavía También se pueden online. conectar online? Sí, es por Zoom Ok. también. Se Entonces, pueden conectar online o puede ser presencial Así en es. cualquiera de las dos modalidades. las dos modalidades. ¿Nos puedes compartir tu correo, que es donde te pueden contactar? Sí, es barbaracollignon@hotmail. Collignon es COLLIGNON. barbaracollignon@hotmail. Nos pueden contactar. Yo les dejo a ustedes también todos los datos del curso. Ujú. Y nos encantará. Hemos tenido personas que nos ven desde Denver. Tuvimos en Houston, en Miami, en Sudamérica. Ay, qué padre. Sí, súper padre saber que podemos compartir. Y hoy sabemos de más lugares donde están dando el mismo curso con nuestro mismo manual. Qué bonito en otros lugares. que ya se expandió eso. Sí. Y bueno, también lo que yo quiero decirles es que es un curso muy, muy económico. Solo cuesta el costo del manual. O sea, Así realmente es. casi es gratuito. Cuota de Es recuperación. una Así es. cuota de recuperación para que tiene que ver solo con el costo del manual. Sí, ustedes no Entonces, lucran. No, nada. Realmente es casi gratis, pero Sí, no es así- gratis. es más, así le pero ponemos casi curso gratis. gratuitos. No Tiene un nada más por ajá, el material. Solo adquirir el material. Y Espérame, algo perdón, muy importante ok. que me gustaría aclarar es que no es solamente para matrimonios, es para solteros, casados, viudos, divorciados, en primera, segunda o tercera vuelta, porque creo que si te has divorciado una vez y no cambias, pues la segunda vez va a ser Y no vas a aprendiste. cometer los Vas a repetir mismos igual o errores. peor. Entonces, Reincides. exacto, sirve para todo mundo. ¿Cada cuándo se abre? Normalmente tenemos 3 cursos al año, uno antes de Semana Santa, otro entre Semana Santa y verano, y el tercero generalmente es en septiembre, octubre, antes de Navidad. Perfecto. Entonces Sí. nos buscan por redes. Así Si es es. que por algo no localizan a Bárbara en su correo y nosotros nos hacemos cargo de contactarlos. Sí, me gustaría Sí, muchísimo. nosotros, si alguien está interesado, también podemos, a través de un mensaje en las redes, poder pasarles el teléfono de Bárbara. Así es. Aquí no lo podemos hacer, pero podemos hacerles llegar los contactos. Ay, que ya se acabó el tiempo y ¡Qué rápido! me faltaron muchas preguntas. Pero bueno, Pues será para nuestro próximo episodio. ¿Sabes qué? No me gustaría que hagamos un episodio sobre noviazgo, porque antes de todo Ay, esto sí. está el noviazgo. Podríamos creo que contratarla hoy mismo. Creo que es parte de lo que podemos aprender, ¿no? Que es Así parte de lo es. que dices, que por qué no nos preparamos desde antes de casarnos o decir que sí o de decidir vivir juntos. Entonces, estaría padre hacer un episodio de noviazgo, de qué cosas negociar y qué cosas platicar antes de Así decir es. que sí. ¿Te late que lo me hagamos? late muchísimo. Claro Y que bueno, sí. otra cosa que quiero comentarles, normalmente a nuestros invitados les regalamos nuestros libros. Como Bárbara es la madrina, pues ya los tiene. Y entonces no quisimos aquí hacer la faramaya porque se me hace como muy fingido. Pero bueno, eres la madrina de los libros. Qué orgullo. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Te queremos mucho, te apreciamos. Muchas gracias. Así me siento como en casa. Y bueno, Antes de eso, nuestros aprendizajes. Bárbara, como Ay. sabes, yo tomo la sí, relatoría. es que ella es la niña nerd del programa. de la clase. En donde yo trabajo le llaman relatora. Sí. No, me parece muy bien. Pero en este podcast es la niña nerd. Para Nancy soy eso. Como advertimos, hoy tuvimos una conversación llena de sabiduría y me fuiste inspirando. Anoté varias cosas que voy a leer porque creo que leer siempre es bueno. El amor se conforma por decisiones compartidas diarias. Reflexionar sobre nuestras prioridades es un acto de amor Así. profundo. Creo que tus palabras resonaron en el corazón de nuestra audiencia y quedarán ahí en el aire Así es. para resonar constantemente. Gracias por tu sabiduría. Creo que los principios que nos mencionaste y ordenarlos adecuadamente son como un faro. Mientras hablabas yo pensaba en un faro y anoté esto para preguntarle a nuestra audiencia, si este faro ilumina tu tormenta, ¿qué tan claro es ese faro? Hay que reflexionar sobre el amor, hay que dialogar. Dijiste una comunicación franca y directa, porque el amor es un viaje que se construye juntos.
Todos los días. Todos los días, cada día. Creo que la empresa de la pareja es la más desgastante, pero la que más ganancias da, Así es. porque es tu vida, Así es. que luego te reproduces. Eso es maravilloso. No hay otra empresa en la que te reproduzcas Así es. y en la que pienso en nosotros como humanos, somos el producto del amor de nuestras generaciones. Así es. Y el perpetuarlo es maravilloso. Es maravilloso. Es el mejor invento que hay, la familia. El legado es Sí. padrísimo. El verdadero amor prioriza el compromiso de crecer juntos. Así es. Las conversaciones honestas tienen gran poder. Hagan gestos de gratitud. Eso nos faltó decir. Eso nos faltó decir, pero es básico. Sí. La importancia del trabajo personal fue mencionada aquí. Ujú. Primero hay que trabajar en mí, ponerme en primer lugar sin llegar al egoísmo, al egocentrismo, como mencionó Nancy. Establecer acuerdos y respetarlos. Si no Así los es. vas a respetar, entonces vuelve a comunicarte, Así es. vuelve a establecer Vuelve a empezar, otros claro. y volvemos a empezar. Y definir nuestro propósito de vida y de pareja. Con eso concluiríamos este episodio. Gracias nuevamente, Bárbara, Gracias a por ustedes. por abrirnos tu casa, tu corazón y tu vida. Gracias a A mí me ustedes. encuentran en Beatriz T. Pelayo. Suscríbanse a Conté de Terapia en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Facebook y en cualquier red. A mí me encuentran en Instagram como terapia-nancy-anguiano. Si alguno necesita también ayuda profesional en el área del matrimonio, estoy a sus órdenes. Gracias, Y Nancy. bueno, le agradecemos mucho a nuestra producción que es Greenhouse Podcast. Gracias por este set, por este espacio. Estamos muy contentas trabajando con ustedes. También se los recomendamos si alguien quiere grabar un podcast de manera profesional. Este es el lugar ideal en la ciudad de Guadalajara. Nos vemos en nuestro próximo episodio.